Buenas tardes, ou melhor dizendo, boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que recebo o professor Rafael Trueba. Agradeço, muitas graças por lá ter aceito a invitação para essa charla, para essa conferência, né, a respeito das suas pesquisas. Este grupo é um grupo de pesquisa, de investigação, que coordeno com cadastro no CNPq, que discute as questões socioambientais e comunitárias. Com muita alegria que recebo o professor Rafael Trueba Regalato, professor, vou pegar uma cola para falar sobre o professor Rafael, esse jovem investigador que muita alegria nos traz nessa tarde de participar conosco desse seminário. Então, vou dizer para vocês que o professor é um professor da Escola de Ciências Sociais e Governo Tecnológico de Monte Rei, do campus Morelia, de México. Eu espero, quando for possível, que tenhamos o professor Rafael Trueba conosco em PUC, em Brasília. Vai ser com muita alegria que poderemos fazer um evento maior, né, com participação de outros investigadores. Mas neste momento, que é só possível desta forma, vamos ouvir o professor Rafael, que vai nos abrilhantar essa tarde. E aí eu estou falando em português mesmo, mas ele vai entender, né, no sentido de trazer uma conferência intitulada Economia Ambiental e Políticas Públicas, a partir das pesquisas que o professor vem fazendo desde a sua passagem pelo doutorado, né, que culminou nessa uma tese brilhante e no desenvolvimento de várias pesquisas. Então, passo a palavra ao professor Rafael, felicitando e já agradecendo por ter aceito a invitação. Fique à vontade, fica à vontade para fazer a sua fala e depois abriremos para algumas perguntas, que a Isabel vai nos auxiliar, hablando mais próximo do espanhol, para que você possa escutar e entender. Voy, Graças. voy a intentar, porque como estoy como que 2 años sin hablar en español, voy a intentar. Pero se entiende muy bien, ¿eh? Gracias. Ok. Fique à vontade, Entonces, Rafael, pode compartilhar a apresentação, compartilhe e fique à vontade para a sua charla. perfecto, muy bien. Antes de compartir la presentación, Valeria, bueno, agradecerte por la invitación de estar aquí con todos los colegas de la PUC. Creo que es una invitación que es un honor para mí estar con todos ustedes. Tengo la fortuna de conocer a la doctora Valeria ya de hace unos años. Nos conocimos por ahí en España y hemos coincidido en diferentes latitudes. También nos tocó coincidir en Perú. Esperamos que pronto nos toque en Brasil y en México, por supuesto, y que este encuentro sea una primera dinámica de trabajo. Digo, ahorita estamos en presencial, pero en remoto, perdón, pero lo mejor sería en presencial, ¿no? Sí. Así que te agradezco la invitación, Valeria, y va a ser un honor participar con todos los colegas en este seminario, donde vamos a estar platicando un poco sobre unas investigaciones que he estado realizando y que me interesa compartirles, porque creo que a la par de que es un tema importante en México, tiene algunas repercusiones internacionales. Entonces, vamos a platicar un poco sobre economía ambiental y políticas públicas. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, está ok. Sí. Ok. Entonces, ya se ve y se escucha todo bien, ¿verdad? Para arrancar. Muy bien. Vamos Sí. a iniciar entonces. Según el orden de la presentación, como pueden ver en sus pantallas, colegas, vamos a estar platicando un poco con el tema de la conferencia, que es Economía Ambiental y Políticas Públicas.
Presenta a su servidor, el doctor Rafael Trueba. Como bien decía la doctora Valeria por ahí, yo estoy como profesor investigador en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, en particular en el TEC de Monterrey Campus Morelia. ¿Okay? Vamos a arrancar entonces con la presentación. El contenido es el siguiente. Vamos a platicar una pequeña introducción y después comentaremos los elementos teóricos de esta presentación, de esta línea de investigación que he estado trabajando en los últimos años. También algunos elementos metodológicos de la economía ambiental y terminaremos con un caso de estudio ya muy particular de cómo hemos aplicado algunos de estos instrumentos en campo y en problemáticas reales para el caso mexicano. Y llegaremos a unas conclusiones y enseguida pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas, como bien nos dijo la doctora Valeria. ¿Ok? Entonces, a manera de introducción, quiero que se entienda que el objetivo de esta charla es analizar la vinculación que existe entre la economía y el medio ambiente en cuestiones teóricas y prácticas para mejorar la toma de decisiones. Es decir, estamos platicando desde el enfoque teórico de la economía ambiental y cómo pasamos a la práctica para analizar estudios de problemas ambientales y llegar a la construcción de políticas públicas. Los elementos teóricos es el primer apartado. En ese sentido, les comento que los elementos teóricos entendamos que la economía ambiental es una rama o es una vertiente que proviene de la economía, de la ciencia económica. Y la economía ambiental trata de los estudios de problemas ambientales con la perspectiva e ideas analíticas de esta ciencia, es decir, de la economía. La economía ambiental en particular se sitúa en uno de los grandes campos la economía ambiental se sitúa en uno de los grandes campos de la economía, como es la microeconomía. Recordemos que en la economía hablamos de macroeconomía y microeconomía. Entonces, la economía ambiental se centra en los estudios microeconómicos y concentra principalmente en cómo y por qué las personas toman decisiones que tienen consecuencias ambientales. ¿Ok? Según algunos postulados de Pigou y de Ronald Coase, la economía ambiental estudia entonces habitualmente dos cuestiones. Una es el problema de las externalidades, que son impactos que puede estar viviendo una población que no están causándola a ellos, pero que les representa un problema. Y también estudia la asignación intergeneracional óptima de recursos que normalmente son agotables, como los recursos naturales. En este marco es en donde encontramos la estructura teórica de la economía ambiental. Cuando hablamos entonces de las principales posturas que han surgido en los últimos años bajo esta vertiente de cómo darle un valor económico a algunas problemáticas ambientales o en particular a bienes ambientales, encontramos este esquema donde se mencionan las principales posturas de la economía y el medio ambiente. Lo mencionamos un poco en función del progreso versus la ética. Si vemos en el lado izquierdo tenemos el enfoque de la tecnología y en el lado derecho tenemos la ética ambiental. En este orden de ideas ponemos el optimismo moderado y el pesimismo, es decir, desde el enfoque ambientalista. Y del otro lado ponemos el antropocentrismo y el ecocentrismo, es decir, las actividades que perjudican al entorno natural y actividades que pueden resultar un poco más amigables con el medio ambiente. En el optimismo económico, con la utilización de la tecnología, encontramos a la economía neoclásica, la economía tradicional que le gustaba aplicar tecnología para fomentar mayor procesos productivos a nivel internacional de diferentes actividades económicas. En este contexto que fue evolucionando la sociedad o la historia del pensamiento económico, una vez que se pasa de la economía no clásica y que se empieza a ver un deterioro ecológico en el entorno natural y de cómo se podría corregir estos problemas, surge el enfoque de la economía ambiental, que es un optimismo un poco más moderado. Es decir, la economía ambiental ya va identificando problemas ambientales y trata de generar análisis económicos para resolver estas particularidades.
Por otro lado, entonces, surge también el enfoque de la economía ecológica. La economía ecológica es una visión un tanto más rigurosa para el análisis de no nada más el enfoque economicista que suelen tener las perspectivas de la economía ambiental. Incorpora también algunas variables físicas y biológicas en el estudio para comprender que precisamente no debemos de orientar toda la toma de decisiones a cuestiones economicistas. Yo en esta charla estoy hablando del enfoque de la economía ambiental porque es un enfoque muy práctico para llegar a toma de decisiones. Sin embargo, también soy de los primeros críticos de esta postura de la economía ambiental. Hay que mencionarlo porque desde nuestro equipo de trabajo o nuestro equipo de investigación acá en el TEC hemos hecho algunas críticas hacia la vertiente de la economía ambiental, en donde poco a poco debemos ir transitando hacia una economía ecológica. Entonces, este es el esquema de cómo hemos ido evolucionando en cuestiones teóricas para la toma de decisiones en el marco de la economía ambiental. Yo en lo particular, dentro de mi línea mis líneas de investigación, me he centrado mucho en los recursos hídricos, es decir, en estudiar el agua y los comportamientos económicos que pueden derivar de la utilización del recurso hídrico del agua y cómo asignar un valor monetario al recurso o a las problemáticas que pueden derivar del agua. En ese sentido, en esta figura vemos que se presentan los servicios ambientales y el valor económico total de los servicios hídricos. Nosotros, por el agua, podemos tener servicios de abastecimiento, también servicios de regulación, servicios culturales. Podemos tener valores de uso directo, valores de uso indirecto, valor de opción y valor de no uso. Podemos ir generando todas estas relaciones que se ven en el diagrama para cada uno de los servicios y los valores que podemos identificar. Sin embargo, cuando hablamos de valores de uso directo y de abastecimiento, podemos identificar que hay un uso del recurso hídrico para el riego, para el uso urbano e industrial, para la energía, el transporte, actividades recreativas o la pesca. Y hay un uso indirecto del control de la contaminación, retención de nutrientes, a lo mejor regulación climática, entre otras. Algunos valores de opción son usos futuros potenciales que podemos darle al agua, tanto como usos directos e indirectos. Y también hay valores de uso que quedan un poco más allá de estos marcos que acabamos de comentar, como son el de la biodiversidad, el de la cultura, el legado, la existencia, entre otros comportamientos. Cuando nosotros identificamos valores de uso directos y lo acotamos a una actividad en específico, podemos llegar a hacer una cuantificación económica de cuánto nos podría estar costando una actividad o cuánto nos podría estar costando la ausencia del recurso hídrico en función de cada una de estos valores de uso. Y con ello podríamos llegar a identificar el valor económico total de un servicio ambiental. Entonces, con esta postura teórica es que argumentamos los planteamientos de cómo llegar a determinar el valor económico de un servicio ambiental. ¿Ok? Pasamos a los elementos metodológicos. Desde el enfoque de la economía ambiental tenemos diferentes métodos o técnicas para llegar a esas cuantificaciones monetarias que nosotros estamos buscando. Por un lado, podemos identificar que tenemos la valoración económica de bienes ambientales y tenemos dos grandes clasificaciones. Una son las técnicas de valores de mercado y otros son métodos de valoración. En las técnicas como tal, tenemos entre ellas funciones de producción y demanda, costos de tratamiento, costos de oportunidad, costos de beneficio o análisis costo-beneficio, costos de reposición, entre otros. Y por su parte tenemos el enfoque de los métodos, ya más en particular tenemos valores de mercado indirecto y valores de mercado directos. Cuando hay valores de mercado directo, es decir, que podemos obtener información directa del mercado, porque ese bien se está valorando en el mercado, tenemos el costo de viaje y también tenemos el método de los precios hedónicos. En cuanto a los mercados hipotéticos, que son aquellos métodos que te permiten valorar una problemática ambiental porque queda fuera de la dinámica de mercado, surge el enfoque de
la valoración contingente. Es un método que se ha utilizado en muchísimos casos de estudio acá en México, por ejemplo, y a la par, en donde se centra el estado del arte en la actualidad a nivel internacional, es en los experimentos de elección. Es en donde hay mayor rigurosidad académica en la actualidad y es en donde se está moviendo el estado del arte de la aplicación de estos métodos. Muy bien, entonces vamos a continuar. En la siguiente diapositiva tenemos el caso de estudio ya en particular. Ya identificamos de dónde surge la vertiente de la economía ambiental, qué es la economía ambiental, cómo se ha ido posicionando sobre el tiempo, cómo es una visión un tanto en punto medio, no es tan pesimista ni optimista de la preservación de los recursos naturales, y ya identificamos algunos métodos, algunas técnicas económicas para darle un valor monetario tanto a problemáticas del agua como al recurso mismo hídrico del agua, ¿ok? Entonces, ahora pasaremos a comentar un caso de estudio en donde es una línea de investigación que yo he estado trabajando durante los últimos años. En ese sentido, quiero platicarles sobre uno de los lagos más importantes que tenemos en México, es decir, el lago de Cuitzeo. El lago de Cuitzeo, como ustedes pueden ver en sus pantallas, es uno de los 4 lagos más antiguos del mundo. Es un lago que tiene alrededor de 8 millones de años en nuestro planeta. Únicamente está por debajo del lago Saizán en Kazajstán, por debajo del lago Baikal en Rusia y también por debajo del lago de Tanganica en África. Después sigue el lago de Cuitzeo, que lo tenemos en México y está cerca de donde yo les estoy hablando ahorita. Este lago está a 20 minutos de distancia. Entonces, es para que entendamos un poco la importancia internacional que puede estar teniendo este lago tan emblemático para México. En sus pantallas pueden ver la localización geográfica de la zona de estudio en donde he estado trabajando en los últimos años. En esta parte de sus pantallas, del lado izquierdo, pueden ver la distribución territorial de México. Este es México, este es mi país. Y en donde yo estoy ahorita es en esta parte que se ve aquí sombreada, que es el estado de Michoacán. Sin embargo, este lago es compartido por 2 municipios, es decir, Michoacán y Guanajuato, ¿sí? Dentro del estado de Michoacán, el lago lo encontramos a esta altura, pero esto que se ve aquí sombreado en su parte derecha de las pantallas es la cuenca del lago de Cuitzeo. Es todo el territorio que rodea al lago como tal, y aquí podemos apreciar el lago de Cuitzeo. Haciendo más énfasis en la localización geográfica de este lago en el territorio michoacano, identificamos que el lago está en el noroeste del territorio michoacano. Está en esta región, en esta zona, y está integrada por 4 municipios principales, que es el municipio de Cuitzeo, el municipio de Guandacareo, el municipio de Chucándiro y el municipio de Copándaro, ¿ok? Entonces, tenemos este cuerpo de agua rodeado por estos 4 municipios principalmente, y cuando hablamos de las características que hay en este lago a los alrededores, identificamos en esta figura la distribución espacial de localidades urbanas y rurales. Es decir, vemos que en la mayoría de los municipios, en todos estos puntitos que están aquí, son en su mayoría territorios rurales, y únicamente en los principales territorios que se entienden como las capitales de estos territorios es en donde podemos encontrar las localidades urbanas, ¿ok? Entonces, solo en estos pequeños territorios que ven aquí sombreados en azul, estamos hablando de territorios urbanos. En su mayoría, entonces, en esta región, es una región rural. Un poco más de contexto del lago de Cuitzeo para que entiendan la relevancia que tiene para México, es que estamos hablando del segundo cuerpo de agua natural más extenso de México, de mi país. Este lago tiene una extensión territorial que oscila de 420 a 452 kilómetros cuadrados. Es un lago muy extenso y su cuenca abarca alrededor de 3,600 kilómetros cuadrados.
Hay algunas obras sobre la marcha que han ido impactando el lago de Cuitzeo, actividades del ser humano, obras que han generado un impacto ambiental para el deterioro ecológico. Por ejemplo, hay una carretera que se construyó en 1882 que dividió al lago en dos grandes vasos. Es una carretera que atraviesa el lago y lo divide en dos grandes vasos. Esto fue el primer impacto ambiental muy fuerte que se vivió en el lago. En 1941, en la parte alta de la cuenca, se construye la primer presa en la parte alta que fomenta la primera gran sequía que se tuvo en el lago de Cuitzeo. Hay otra carretera también adicional que se construye en 1994, que es una carretera que conduce a la ciudad de Morelia con la Ciudad de México, y que esta afectó el ingreso de agua de los manantiales que hay en el agua. Fue una obra también que generó un impacto ambiental. Y la última gran obra que generó otro impacto ambiental en este lago es la construcción de la autopista Morelia-Salamanca. Es decir, es una autopista que atraviesa de nuevo al lago y lo convierte al lago de Cuitzeo en tres grandes vasos. Esta autopista, lo tengo que decir porque esta autopista es una vergüenza para la ingeniería mexicana, porque construyeron con piedraplén. Piedraplén es un material que rompe con todo el caudal natural que puede tener el recurso hídrico. Entonces, en México, en esta autopista, nos merecíamos un puente, no una carretera que atravesara el lago y lo dividiera en tres grandes secciones. Esta es la autopista que les comento. Aquí podemos apreciar en la figura número 7 el lago de Cuitzeo, que es un escenario un tanto apocalíptico porque ahí no vemos agua, pero teóricamente aquí debería haber agua y aquí debería haber agua. Esta es la carretera que atraviesa el lago, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver evidencia del deterioro ecológico que ha fomentado esta carretera. Para que entiendan cómo ha ido evolucionando la sequía de este lago, vamos a utilizar algunas figuras y algunas fotografías para ver la evolución. Este era el lago en el año 2000. Tenemos tres grandes vasos. Este es el vaso este es el vaso central y este es el vaso este. Entonces, oeste, central y este. La carretera que acabamos de ver es por aquí, atraviesa por aquí y divide al lago de Cuitzeo, y por aquí hay otra carretera más o menos a esta altura que divide al lago de Cuitzeo en tres grandes vasos. Entonces, este es el contexto del 2000. Vemos que en el vaso oeste ya hay una pérdida del espejo de agua. En el vaso central también hay una pérdida, pero hay mayor volumen de agua. Y en el vaso este también hay una pérdida, pero todavía no tan notoria. Para el año 2017, ¿qué pasa con el vaso oeste? Básicamente desaparece, se desecó. ¿Y qué pasa con el vaso central? También desapareció parte de su vaso y el volumen central se perdió y el volumen este también se perdió. En estos dos vasos no se secan en su totalidad porque hay manantiales que mantienen el recurso hídrico. Entonces, este es un contexto que teníamos en el 2017. Como el lago estaba seco en el vaso oeste, se genera uno de los problemas más dañinos que tenemos en este contexto, que es el levantamiento de polvo, tormentas de arena con polvo contaminado por todo lo que tiene el agua, se asientan en el suelo y llegan a las poblaciones que están en los territorios cercanos al lago, generando un problema de salud pública, porque la gente se está enfermando de cuestiones de la vista, oftalmológicas, respiratorias, gastrointestinales, alergias en la piel. Entonces, a la par de que hay un problema ambiental de deterioro ecológico, hay un problema de salud pública y también hay un problema económico porque la gente está gastando su dinero para sobreponerse a esta problemática. Este es el lago de Cuitzeo en el año 2018. Si se dan cuenta, básicamente no hay agua. Estas son las lanchas de los pescadores. No hay agua. La profundidad que registramos en este año era un espejo de 5 centímetros de agua.
cuando antes la profundidad era de 2,30 metros. Entonces, ha ido desecándose evidentemente el lago. En este año, este proceso de sequía se agudizó y nosotros hemos trabajado con las comunidades y con los pescadores ribereños para resolver el tema del lago de Cuitzeo. Aquí estos compañeros que ven en esta pantalla son como el gremio de los pescadores que representa a todos los pescadores que hay en el lago de Cuitzeo. Nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, yo aquí estoy y aquí hay colegas de otras universidades. La propuesta que hemos estado trabajando para proponer un proyecto de restauración ecológica para el lago. Entonces, estas eran las condiciones del lago en el 2021, si se dan cuenta, en marzo, así teníamos el lago. Pero ¿qué pasa en unos días? Vean, 3 de marzo y el 24 de marzo, básicamente, el lago desapareció. El 70% del lago, de la extensión territorial hídrica del lago, desapareció. Es un desierto lo que ven en sus pantallas. Es algo muy triste para el caso mexicano. Así siguió evolucionando la sequía. Ya no hay agua, no había agua en ese entonces. Esto fue evolucionando, hicimos algunas tomas con drones para ver la evolución de la sequía y pareciera que estamos hablando de un desierto más que de un lago, desafortunadamente. Ustedes vean las imágenes, el impacto se ve y es muy notorio. Estuvimos en campo recolectando esta información y les pongo estas figuras para que vean el problema o la dimensión del problema. Esto fue evolucionando hasta julio y fue en donde empezó de nuevo una temporada de lluvias. En julio, a finales de julio y principios de agosto se atrasó la temporada de lluvias, pero empezó a llover. Si se dan cuenta, aquí ya empieza un espejo de agua nuevamente. Yo fui a campo con nuestro equipo y empezamos a hacer las mediciones de nuevo. Aquí estamos con mi equipo de investigación del TEC de Monterrey, algunos de mis asesorados. Fuimos a campo y si se dan cuenta, ya se empezaba a registrar agua nuevamente en el lago. Este es el contexto más actual que tenemos en el lago. Hubo un proceso de recuperación hídrica. Este es el vaso en donde hay más agua. Este es otro contexto diferente a los meses anteriores que tuvimos de sequía. Entonces ya hay agua en el lago. Y sobre la marcha, esto fue el proceso que fuimos capturando durante este año en recurso hídrico. La fauna también empezó a aparecer, también la vegetación empezó a florecer. Y les comento esto porque muchas veces los tomadores de decisiones no entienden el problema del lago de Cuitzeo y piensan que es un lago que ya está seco, que ya no hay nada que hacer para restaurar el lago. Yo he platicado con los tomadores de decisiones más importantes en el lago y quieren construir un campo de golf en este lago. Quieren fraccionar el lago para casas y eso no se puede hacer porque es un lago que está activo, solo que el proceso de sequía es cíclico. Hay temporadas durante los primeros 4 meses del año en donde se presenta este proceso de sequía, pero el lago se vuelve a recuperar. Entonces podemos hacer algo por el tema de restauración del lago de Cuitzeo. Entonces, este problema de sequía o de deterioro ecológico se atribuye a lo siguiente: al desarrollo económico que hay en la cuenca, también a los principales usos del agua. Se utiliza normalmente para cuestiones agrícolas y para el uso público urbano. La contaminación del agua que hay en el lago de Cuitzeo se atribuye a la ciudad de Morelia, en donde estoy yo, ahorita dándoles la charla. El 80% de las descargas residuales del agua llega al lago sin ser tratada. Entonces, estamos mandando toda la contaminación al lago directamente. También a la deforestación. Gracias al cambio de uso de suelo que se ha dado en la cuenca, hay una pérdida de cobertura vegetal y últimamente también se atribuye a la variabilidad climática, al cambio climático que hemos tenido en esta región. En particular, vamos a estar platicando sobre este tema de las tolvaneras que presentamos, de las tormentas de tierra que vimos. Vamos a centrarnos en este tema. En ese sentido, durante los primeros 4 meses del año, toda el agua que hay en el vaso oeste se seca y los contaminantes del agua se asientan en el suelo.
Entonces se generan estas tolvaneras y gracias a la velocidad y a la orientación del viento es que todos estos contaminantes llegan a las localidades ribereñas, causando enfermedades respiratorias, gastrointestinales y con alergias en la piel. Por ello, brevemente vamos a explicar cómo desarrollamos este análisis socioeconómico que parte de la economía ambiental para identificar las preferencias sociales de la gente como tal y darle un valor a este problema para proponer políticas públicas que amortigüen esta situación. Esto es el contexto nada más para que entiendan cómo está el lago de Cuitzeo y cómo evoluciona la sequía, pero ahora platicaremos de las tormentas de tierra como tal y sus impactos en la salud pública y en la economía. El enfoque entonces que utilizamos de todos estos métodos que estuvimos platicando al inicio, utilizamos el método de valoración contingente. Este método nos permitió simular un mercado hipotético para darle un valor a la problemática económica que estamos analizando. El método como tal se centra en las siguientes etapas. Debes de identificar lo que pretendes valorar. En este contexto son las externalidades negativas en salud y las preferencias sociales de la población. Generamos una encuesta que se aplicó de manera personal y se postula un medio de pago. Es decir, nosotros planteamos que un vale de gastos médicos podría ayudar a mejorar la situación en este territorio y también se selecciona y se diseña una muestra representativa y un formato de preguntas para hacer un análisis dicotómico. En ese sentido, entonces, se generó un cuestionario piloto y un cuestionario definitivo para recolectar la información en campo. El muestreo fue representativo con un 95% de confianza y también se hace el análisis de datos con técnicas econométricas. Utilizamos modelos econométricos, en particular modelos Logit y modelos Tobit, para generar toda la explicación económica de este problema y por último se procede a una extrapolación de la información. En este sentido, bueno, también calculamos algunos índices de compromiso ecológico para saber qué tan comprometida estaba la gente a hacer acciones de restauración ecológica en el lago, ¿ok? Calculamos entonces la muestra representativa, fueron 272 cuestionarios los que se aplicaron en campo, la unidad de análisis fue la vivienda, el hogar, y se recolectó en las localidades más perjudicadas, que son Jéruco, Doctor Miguel Silva y Capacho. Se entrevistaron a 215 hombres y a 57 mujeres. El instrumento, el cuestionario, se dividió en 6 secciones, que es el conocimiento del problema, de lo que estamos platicando de las tolvaneras, los costos defensivos en salud que hay por el problema, la disposición a contribuir de la gente para solventarse, la disposición a ser compensado, perdón, para solventar esta externalidad, la disposición a contribuir de la gente para generar acciones de mejoramiento ambiental, el compromiso ecológico y las condiciones del entrevistado, las condiciones socioeconómicas. Este instrumento tiene 41 preguntas, de las cuales 22 son cerradas y las que restan, es decir, 19 son abiertas. Y se incluye un folleto explicativo para darle más elementos a la gente que se está entrevistando de que entiendan esta problemática. Nosotros recolectamos entonces la información en campo en estas 3 zonas. En la primera, la autopista que yo les decía que divide al lago en 3 grandes vasos, atraviesa por aquí la autopista, la carretera está por aquí, y nosotros trabajamos en esta parte, que es la localidad de Jéruco, también aquí en esta parte, que es la localidad de Miguel Silva, y en esta parte, que es la localidad de Capacho. Son las 3 localidades más impactadas por el tema de las tormentas de tierra. Utilizamos entonces un análisis econométrico, utilizamos modelo Logit para identificar las principales variables de por qué una persona estaría dispuesto a ser compensado ante la problemática ambiental que estamos viviendo. Utilizamos modelos Logit econométricos en ese sentido. Para los modelos Tobit, para entender para qué utilizamos estos modelos,
generamos un modelo Tobit o diferentes modelos Tobit para identificar las cantidades monetarias ya en particular de cuánto una persona estaría dispuesta a ser compensada ante este problema. Entonces, llegamos a la siguiente cuantificación monetaria. Aplicamos estos instrumentos y estos métodos y identificamos cuánto le está costando el tema de las tolvaneras a la gente que vive en la población ribereña. Identificamos entonces un costo defensivo total por hogar, un costo de oportunidad laboral y un costo de la externalidad ya en total por hogar durante los 4 meses que dura el tema del levantamiento del polvo. El costo defensivo por hogar es de 1,662 pesos mexicanos. El costo de oportunidad laboral es de 6,000 pesos mexicanos. Y entonces el costo defensivo total es de 7,714 pesos. Cuando contemplamos a todas las casas que hay en estas localidades y hacemos la extrapolación, el costo es alrededor de 7 millones de pesos mexicanos. Para que se entienda un poco más, son alrededor de 4 millones de reales, ¿sí? Entonces, eso le está costando a la gente el problema de levantamiento del polvo. La gente pierde alrededor de 26 días laborales porque no pueden trabajar gracias a este problema. Es muy fuerte el problema en esta zona de estudio. Ahora bien, pasando a la disposición de la gente a ser compensada por esta problemática, encontramos los siguientes resultados. En esta figura pueden observar que en su mayoría la gente estaría dispuesta a aceptar una compensación económica para amortiguar esta situación. El 90% de los encuestados estaría de acuerdo de recibir una ayuda monetaria y el 10% no estaría de acuerdo en recibir una ayuda monetaria. Nosotros generamos puntos de partida, es decir, pusimos algunas cantidades monetarias para ver las preferencias de la gente, de cuánto dinero estarían dispuestos a recibir. Y la gente aceptaba en un 83% estos montos que nosotros pusimos y el 17% no estaría de acuerdo en recibir esas cantidades monetarias. ¿Por qué no querían recibir estas cantidades monetarias la gente? Básicamente argumentaban porque ellos creían que el estudio que estábamos planteando bajo la forma en que lo hicimos no soluciona el problema de fondo como tal. También porque consideraban que no es viable que el pago o la ayuda se realice como lo estábamos planteando en el estudio y porque creían que hay falta de credibilidad en cuanto a la investigación. En este apartado había falta de credibilidad. Aquí estoy yo platicando con gente de la localidad y algo que hace énfasis para esta falta de credibilidad es que la gente ya tiene desconfianza en el gobierno. La gente ya no confía en el gobierno y tampoco confía mucho en las instituciones educativas, porque este lago ha sido un lago sumamente estudiado en México, está muy estudiado, pero la gente va y hace sus investigaciones y no regresan a la localidad, no entregan resultados y hay desconfianza. Por eso, ustedes que están en un posgrado, yo los invito a que siempre que vayan a un territorio, por favor, regresen a las localidades y entreguen resultados. Es muy importante generar ese vínculo con las localidades, con las comunidades. Hay que estar trabajando en campo, porque si no, es muy complicado seguir con estas líneas de investigación. Entonces, la disposición que estarían dispuestos a ser compensados estas personas es alrededor de 873 pesos mexicanos. En otras palabras, estamos diciendo que mensualmente aceptarían esta cantidad de dinero para sobreponerse al tema de las tolvaneras. Estos eran los puntos de partida que nosotros estuvimos trabajando. Planteamos 500 pesos, 1,000 pesos, 1,500 pesos mexicanos y 2,000 pesos mexicanos. La mayoría de la gente decía que estaba dispuesta a aceptar dentro de un rango de 500 hasta 1,000 pesos o algunos 1,500. Entonces,
estuvimos identificando eso con toda la muestra que calculamos. En cuanto a los modelos que estuvimos realizando econométricamente hablando, ¿qué nos dice el modelo Logit? Que son las principales características que una persona tiene para aceptar esa ayuda o compensación monetaria. Entonces, estos números nos están diciendo que una persona que asiste al médico, una persona que utiliza tapabocas para este problema, una persona de mayor edad y una persona que registra un ingreso constante, estaría con mayor disposición a recibir la ayuda monetaria que alguien que no tiene estas características, ¿ok? En cuanto al modelo Tobit, nosotros estuvimos platicando con la gente y argumentamos que aquí se presentan las cantidades monetarias que una persona estaría dispuesta a recibir por el problema de las tolvaneras. En particular, nos dice este modelo que una persona que asiste al médico estaría dispuesta a recibir 189 pesos más que alguien que no va al médico por este problema. Y también una persona que trabaja estaría dispuesta a recibir 828 pesos menos que alguien que trabaja. Eso es lo que nos están arrojando los modelos y con ello vamos a ir acotando el cierre de nuestras conclusiones. Con esto lo que queremos argumentar es que ante estos problemas como el del lago de Cuitzeo, ante la ausencia de un mercado para valorar económicamente bienes ambientales que normalmente los encontramos en los ecosistemas naturales del planeta, la economía ambiental posee instrumentos económicos respaldados científicamente para realizar este tipo de investigaciones. Yo desde mis líneas de investigación creo que existe rigurosidad científica en el análisis, pero que también debemos incorporar algunos elementos de la economía ecológica para que el análisis sea más robusto en cuanto a la resolución de problemas. A manera de conclusión, entonces, identificamos que el costo defensivo al que incurre la población en las localidades entrevistadas fue de 1,406,000 pesos, 1,5 millones de pesos mexicanos, ¿sí? Más o menos en reales sería alrededor de 800,000 reales, ¿sí? Para que se entienda el contexto. El costo de oportunidad laboral que hay cuando la gente no trabaja, el costo asciende a los 5 millones de pesos, pierden alrededor de 5 millones de pesos. Y cuando hacemos entonces la cuantificación total, recordemos que es alrededor de 6,5 millones de pesos, casi 7 millones de pesos mexicanos y como argumentábamos anteriormente, casi 4 millones de reales. Entonces la gente en este territorio estaría dispuesta a ser compensada en un 90%, la mayoría de los entrevistados estarían dispuestos a ser compensados con este vale de gastos médicos para sobreponerse al problema de salud pública que hay, en donde se estaría recibiendo alrededor de 3,492 pesos. Y con este vale de gastos médicos, la administración gubernamental, mediante la Secretaría de Salud Pública, es quien debería de darle seguimiento a esta propuesta. Esta propuesta, entonces, entendamos, colegas, que son simplemente análisis que reflejan las preferencias sociales y la valoración monetaria asignadas a los costos de salud, a los costos de oportunidad y a la disposición a ser compensado ante este problema. Son aproximaciones instrumentales y por ello debemos de entenderlo como herramientas de gestión cuyo valor refleja los costos de la inacción humana para resolver una problemática ambiental tan compleja como la que sucede en el lago de Cuitzeo. Estos elementos podrían guiar la toma de decisiones en el ámbito de construir políticas públicas para disminuir el problema de estudio. Para cerrar la presentación, nosotros estamos hablando entonces de la construcción de políticas públicas y de algunos proyectos estratégicos. Con nuestro equipo de investigación, en donde hay gente del TEC de Monterrey y hay gente de otras universidades, estamos planteando que se requiere a nivel federal decretar al lago de Cuitzeo como una zona de restauración ecológica
que esto quede en las leyes, en la normatividad, para que no se siga contaminando al lago de Cuitzeo. También porque si lo ponemos en la normatividad, podemos acceder a recurso federal, a dinero a nivel federal para hacer acciones de restauración. También estamos pidiendo que se delimite la zona federal del lago. Vimos toda la zona que son 452 kilómetros cuadrados, pero no está delimitado y la gente está invadiendo el lago para vivir porque piensan que porque se seca ya pueden poner sus casas ahí y no es así. Y por último, estamos planteando una serie de proyectos estratégicos para la recuperación ecológica. En particular, estamos planteando una estrategia de reforestación en la parte alta, baja y media de la cuenca, en zonas de recarga de agua. Estamos planteando una granja de paneles solares para el vaso oeste para terminar con el tema de las tolvaneras y acumular el recurso hídrico. Y también estamos diciendo que se requiere de mayor plantas de tratamiento de agua residual para tratar el agua y que no llegue tan contaminada. Esto es una síntesis del proyecto de restauración ecológica que estamos haciendo y en particular también estamos planteando el diseño de una política pública orientada a los temas de salud. Ya sabemos que este problema cuesta 7 millones de pesos mexicanos, entonces hay que gestionarlos y diseñar esta política pública para amortiguar esa situación. Entonces, yo lo que quiero transmitirles para cerrar es que el lago de Cuitzeo, a pesar de que vimos que es un problema muy complejo, existen propuestas para restaurarlo, ecológicamente hablando, y para que la sociedad que vive cerca al lago de Cuitzeo tenga una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, colegas, y pasemos a una ronda de preguntas y respuestas, y espero que se haya entendido en su mayoría el contenido de la presentación. Muchas gracias. Muitas graças, professor Rafael, pela brilhante charla. Muitas graças mesmo, porque essa questão ela vai para além da discussão local em México. Há uma reprodução em outros países latinos desse descaso público, por conta de tudo que miramos a despeito da questão econômica que envolve inúmeras pessoas. Observa-se que grande parte do lago está na área rural, mas mesmo assim há um uso inapropriado até que a autopista, a carreteira vá e acaba gerando uma série de desequilíbrio ambiental. Gostaria de fazer 3 perguntas. O governo mexicano é sensível à investigação das universidades? Como o governo mexicano encara essas decisões ou essas solicitações de vocês? Outra pergunta é direcionada às pessoas que aceitaram uma compensação, receberam? Ou ainda há uma negociação a respeito da compensação socioambiental? E a terceira pergunta é que as universidades envolvidas conseguem pressionar o governo mexicano para que efetivamente alguma política pública seja desenhada? Claro. Sí, Valeria. Voy a responder en el orden que fuiste haciendo las preguntas. La primera es este tipo de propuestas que nosotros estamos haciendo, el gobierno mexicano, desafortunadamente desconoce mucho la problemática, no están muy al tanto de lo que sucede en el lago. Con nuestro equipo de investigación nos hemos reunido con autoridades federales, es decir,
la gente que está a nivel nacional en la toma de decisiones y desconocen el problema. No les ha llamado mucho la atención porque los tomadores de decisiones normalmente los temas ambientales los dejan en el punto número 4, número 5 y no está en los primeros 3 temas que quieren resolver, desafortunadamente, acá en México. Hemos tratado de que se haga una sinergia para decretar al lago como zona de restauración ecológica a nivel federal, pero los tomadores de decisiones han puesto algunas trabas porque saben que es un problema muy complejo. Nos han dicho que no hay evidencia científica que argumente que hay un deterioro ecológico en el lago. Eso es algo alarmante, porque sí hay evidencia. Hemos entregado los informes que nos han solicitado, pero no quieren hacerlo porque es comprometer al gobierno a que estén inyectando recursos económicos. Entonces, el gobierno sabe muy bien el camino. Si se decreta al lago de Cuitzeo, se puede obtener dinero a nivel federal para implementarlo en estas estrategias que estamos mencionando. Entonces, el gobierno no ha tenido el interés suficiente hasta ahora por resolver el problema, pero estamos insistiendo desde la academia y con el equipo de investigación que hemos desarrollado. Eso es en cuanto a la primera pregunta. En la segunda, la gente ha estado dispuesta a ser compensada, lo ha aceptado porque el gobierno no les ha dado ningún apoyo hasta ahora. Esto ha quedado en la discusión con los tomadores de decisiones. Yo he sido el primero en platicar con políticos, con gobernadores, con diputados, para diseñar esta política pública, porque la gente está necesitada de recursos para solventar el tema de las tolvaneras. Entonces, se ha quedado hasta ahora en un estudio instrumental, pero no hemos pasado a la implementación como tal de darles esta compensación aún, Valeria. Pero creo que sobre la marcha podremos llegar a ello. Estamos ahí gestionando y estamos tratando de avanzar lo más que se puede. Por otro lado, en cuanto a la última pregunta, desde las universidades hemos estado haciendo muchísima presión ante el gobierno federal para que se resuelva este problema. Es el segundo lago más importante que tenemos en México y el cuarto más antiguo del mundo. No podemos permitir que desaparezca el lago de Cuitzeo. Si desaparece sería una tragedia socioambiental. No podemos permitirlo. Entonces, como académicos, como investigadores, tanto el TEC de Monterrey como la Universidad Michoacana y como la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos estado trabajando en red para poner nuestra propuesta y planteamiento, decir que el lago se tiene que recuperar sí o sí, y hemos estado haciendo la presión desde la academia para difundir por papers, por ponencias, pero también ante los medios de comunicación la problemática. Y obviamente, algo muy importante que olvidé, todo esto ha ido acompañado o se ha ido acompañando con las comunidades. Esto es algo muy importante. Las comunidades tienen que estar presentes y participativas en los planteamientos que estemos haciendo. Siempre han sido ellos el centro. Desde ahí ha surgido todo, no nada más de la academia. Esto ha sido una sinergia entre comunidades y academia. As pessoas que sofrem diretamente o problema precisam estar envolvidas com a academia. Sí, sí, sí. Y así hemos trabajado hasta ahora. Muy bem. Si hay más preguntas, Hay perguntas? A mí me gustaría una. Sí, adelante. Usted cuando aplica los cuestionarios hay unas respuestas, pero además de esto, cuando se queda en el campo, observa todo, la fala de la gente y todo. ¿Cómo habla la gente sobre el problema que está investigando? Claro, muy buena pregunta, Isabel. Respondiendo a lo que mencionas, es muy notorio que la gente, cuando nosotros estamos en campo, sabe de la problemática, sabe lo que está pasando. Ellos son muy conscientes del deterioro ecológico que tiene el lago.
ellos son los primeros en manifestarse en cuanto a la problemática. Cuando nosotros hemos hecho esta sinergia de comunidades y academia, es precisamente porque hemos ya recorrido el territorio con las comunidades y hemos estado identificando que ellos son muy conscientes de cómo ha ido evolucionando este problema. Básicamente tienen viviendo toda su vida cercano al lago y han ido identificando cómo el lago se seca y cómo sube el volumen del agua. Entonces son muy conscientes de los problemas que hay en este territorio y por eso es que están muy participativos, porque saben que se puede resolver la problemática, pero tienen que estar también ellos ahí para la toma de decisiones. Entonces, así es como hemos trabajado con ellos, Isabel. No nada más en cuanto a los cuestionamientos que hay en el cuestionario en particular que diseñamos, sino también recuperando sus experiencias y los comentarios adicionales que ellos pueden nutrir la propuesta. Está desligado teu microfone, Isabel. Adelante. Bueno, gracias por la respuesta. Tem, que tem hay uma no chat aí, Isabel. una Ahí sí me puedes ayudar, Isabel. tem uma pergunta. Rafael, mas a compensação econômica é considerada parte de uma política pública, é feita, é realizada pelo mesmo nível de gestão que deve adotar as medidas de políticas públicas que você apresentou? Claro, estos montos monetarios que estuvimos cuantificando son parte del diseño de una política pública que estamos planteando para amortiguar el problema de salud pública. Cuando hemos hecho las reuniones con los tomadores de decisiones, lo que primero nos preguntan siempre es cuánto dinero va a costar, cuánto es lo que se requiere invertir. Entonces, hemos llegado a esa cuantificación para que no haya ya argumentos de que no sabemos cuánto tiempo, cuánto dinero hay que invertirle. Llegamos a esa cuantificación y por eso es que se empezó a realizar todo este estudio para que termine en una política pública. Entonces, los tomadores de decisiones ya tienen la cuantificación monetaria, el análisis socioeconómico y hemos estado en la redacción de esta política pública para someterlo a propuesta en los tomadores de decisiones y que se pueda implementar ya para que llegue este vale de gastos médicos y se pueda solventar o amortiguar esta problemática. ¿Sí? A questão econômica, ela é sempre carro-chefe da discussão com os tomadores de decisão. O governo não pensa antes se não pensar qual é o custo. Sem o custo, né, ela atravessa a construção de políticas públicas. Não sei se é bueno ou não, mas é o início de uma charla, o início de uma conversação. Totalmente. Sem o custo, não há início de discussão pública, infelizmente. Claro. Sí, eso es algo alarmante porque normalmente cuando uno va a la gente, a los tomadores de decisiones, cuando les preguntas con cuánto dinero cuentan, te dicen no tenemos dinero. Entonces ahí empieza otra dinámica también. Por eso es que estamos ya en instancias de gobierno federal, porque en las locales no hemos encontrado respuesta en ese sentido. É isso aí. É desse jeito. Infelizmente, nas esferas, mesmo diferente de Brasília a gente tem federal, estadual e municipal. Alguns países distrital, mas a instância mais barra não define, né, o potencial orçamentário. Tem que ir para a escala mais alta, federal, e para pensar em negociações. Sí, sí, sí. Estamos en un contexto similar en México y en Brasil. Exatamente. Exatamente. Mais alguma mais questão? Perguntas? Deixa eu olhar aqui no chat. Mas acho que
Não, tinha da Me Theo. parece que en el chat hay un Ah, par. tem uma, Isabel, do Matheus. Una curiosidad. A mí me gustaría saber, en primer plano, cómo la población de pescadores o de personas que viven alrededor del lago están se organizando y se manteniendo financieramente, ya que ellos vivían del lago. Muy buena pregunta. El tema de los pescadores es algo muy relevante que hemos encontrado en esta zona de estudio. Como se dieron cuenta con las imágenes que vimos en la presentación, básicamente no hay agua en la mayor extensión territorial del lago. Entonces, hay un colapso pesquero. No hay pesca en la mayoría del lago. Estamos hablando de que hay alrededor de 4,000 familias que no están recibiendo un ingreso monetario. Hay un problema muy fuerte de economía. Nosotros estamos planteando o estamos tratando de plantear proyectos productivos para darles alternativas a los pescadores, porque antes pues tenían esta actividad productiva, pero ha ido desapareciendo sobre la marcha. Entonces es una situación muy crítica la que tienen los pescadores. Ellos están organizados a manera de cooperativa. Ellos participan a manera de cooperativa y están muy bien organizados para cada uno de los municipios del lago de Cuitzeo. Entonces tienen sus representantes. Nosotros nos hemos reunido con ellos. Si ustedes vieron la foto, ahí están los representantes de las diferentes cooperativas que hay. Y es el diagnóstico similar. No hay trabajo, no hay pesca, y por ello es que hemos estado insistiendo con el gobierno federal de que aparte de que hay una situación de un problema ambiental muy fuerte, hay un problema socioeconómico muy fuerte y estamos haciendo los proyectos estratégicos productivos. Hay una parte del lago que no se seca y ahí se puede generar una visión de pesca bajo la acuacultura. Y también estamos tratando de decir que los pescadores pueden hacer algunas actividades aledañas para darle un mantenimiento al lago y que se les esté pagando un ingreso para que al menos puedan estar generando pues los alimentos básicos para su familia, porque en la actualidad no están recibiendo ningún ingreso. Los que son jóvenes se van a la ciudad y acaban en otras actividades que no son la pesca. Muchas gracias, Mateus. Hay una otra pregunta que es, ¿cómo el gobierno está haciendo para llegar ayuda para todos? ¿Ayuda en general a estas personas? El gobierno, acá en la actualidad, en México, pasó hace unos años un contexto diferente a nivel nacional. Antes estaba el gobierno, vamos a decirlo, de la derecha, la visión de la derecha en el gobierno nacional, pero hace un par de años ganó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es una visión un poco más hacia la izquierda, es la visión de izquierda que está ahorita en la toma de decisiones a nivel federal. Entonces, él le ha dado un poco más de seguimiento a este tipo de problemáticas y ha generado algunos programas para llegar precisamente a la gente más necesitada. Ha apostado mucho para ayudar a los jóvenes con un proyecto que se denomina Jóvenes Construyendo el Futuro. Ha apoyado mediante este tipo de propuestas para emplearlos con una beca y que ellos estén recibiendo un ingreso, pero en particular a los pescadores como tal no se les ha apoyado en los últimos años. Entonces los han dejado en el olvido. Han apoyado a los hijos de los pescadores con este tipo de becas, pero a los pescadores como tal no los han apoyado y eso es algo muy alarmante. Por eso estamos tratando de que nos sentemos en su momento con el presidente de México porque queremos transmitirle esta problemática por la relevancia que hay del tema a nivel nacional y que se tiene que intervenir porque hay una probabilidad de un colapso hídrico muy alto en el país si se pierde el lago de Cuitzeo. Bueno. Rafael, a mí me gustaría saber cómo es hecho la
abordaje la inscripción de las personas en los programas sociales en México, en esta parte de donde hace tu investigación? Claro, en ese sentido, cuando nosotros tratamos de identificar los apoyos que hay por parte del gobierno, hemos revisado los principales planes de desarrollo que hay, hemos identificado las principales políticas de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Pesca y de la Secretaría de Ganadería para identificar los apoyos que hay. Hemos ido identificando cómo están estas aportaciones, pero repito, para este contexto de los municipios que están cerca del lago, los apoyos son mínimos. Lo único que se hacía antes era un programa en particular que se denominaba Bienestar, Beca por el Bienestar, que se les apoyaba a estas personas con un monto monetario que era mínimo, pero les apoyaban en algo. Pero esto en los últimos 5 o 6 años lo quitaron, porque se decía que ya no estaba ese problema, porque el lago tenía cierto espejo de agua y creían que ya se había resuelto este problema, pero vemos que no es así. Entonces, hemos revisado toda esta estructura gubernamental para identificar los programas y para identificar los montos monetarios con los que se ha apoyado a los pescadores, y me atrevería a decir que es nula la ayuda. Bem próximo ao atendimento das pessoas em Brasília. Há sempre uma precariedade da ação, Y infelizmente. la actividad de estos pescadores o de las comunidades, económicamente hablando, se han sostenido, como les decía, porque se van de sus territorios, van a la ciudad, van a la gran ciudad, y allá terminan trabajando, construyendo casas, terminan trabajando como sirvientes domésticos, etcétera, pero no en las actividades de sus territorios. O sea, gente que es pescador acaba haciendo otra actividad que no le gusta y que no es de su entorno, y eso es algo que hemos ido identificando sobre la marcha. Acá em Brasília, em um desastre ambiental, vazamento de óleo da Petrobras, os pescadores também ganharam um recurso, mas pouca compensação pelo prejuízo. Então, acá é similar ao que Claro. acontece em México. Sí, y en ese sentido, Valeria, acá en el lago de Cuitzeo también está muy deteriorada, es decir, los peces están contaminados por las descargas residuales que llegan de Morelia. Para que se entienda el nivel de contaminación que hemos encontrado en la calidad del agua, hemos encontrado componentes químicos en el agua, hemos encontrado zinc, cadmio, mercurio, plomo, níquel, que son contaminantes, pues, que perjudican a la salud humana. Entonces, esto también se ha encontrado en los peces. Es algo muy alarmante lo que hay ahí, un colapso. Chegamos a um ponto de muito processo de contaminação das águas, né? A crise hídrica, né? Há um indicador que teremos em 2030 a maior crise hídrica do mundo, né? E passa exatamente pelas contaminações, seja em México, seja em Brasil, seja em Peru, seja em Chile, seja, enfim, em todo o globo há um processo de descuido, né, e de destrato ambiental, que passa Claro, por inúmeras questões. sí, la crisis hídrica que se viene es muy evidente. La población sigue incrementándose, entonces la demanda de agua sigue siendo fundamental en los próximos años y va a ser mayor. Entonces, hay un riesgo muy alto ahí. Rafael, no sé si tienes conocimiento. A ellas, mucha gente no hace el pago directo por el agua. En México, ¿cómo es esto? Toda la gente hace el pago, llega una factura, ¿cómo es esto?
Ay, no, no tenía ese conocimiento, ¿eh? Qué bueno que lo mencionas, Isabel. Acá en México, nosotros recibimos un recibo o una factura que llega a tu domicilio en función del consumo de agua que tú generes en un mes. Cada mes tienes que pagar una cuota para que tengas el servicio en el hogar. Normalmente en un hogar que viven alrededor de 2 personas, en función de lo que gasten, están pagando alrededor de 200 pesos mensuales en las ciudades, ¿eh? Porque en los contextos rurales se cobra un poco menos. É cota única? Hay cuota única en los contextos rurales. Sim. Acá em Brasília é relativo ao gasto, seja no meio rural ou no meio urbano. Sí, en las ciudades en México también es relativo al gasto. A lo que tú consumas, en función de ello vas a pagar. Acá em Brasil estamos, a partir do que Isabel falou, temos um problema com a nova lei do marco de saneamento, né? O marco regulatório, que vai impactar não só a questão hídrica, mas outras questões, inclusive a de resíduos. E estamos vivendo uma situação bastante complexa acá em Brasília, que todas as taxas, inclusive a do lixo, do resíduo, será cobrada. Mas ainda com pandemia, as coisas estão meio paradas. Mas vai girar e vai impactar principalmente as pessoas mais pobres. Não sei como vai ficar. Sí. Desafortunadamente, las personas con menores recursos son las que más sufren todo este tipo de estrategias. Y Exatamente. si no mal recuerdo, en Brasil, el agua, que te llegue el servicio del agua es caro, ¿no? Sim, muito caro, muito caro. E vai Sí, ficar sí, sí. mais com esse marco regulatório. Esperemos que alguien por ahí, de todos los colegas que hay en Brasil, haga hacer conciencia al presidente que tienen ahorita y pueda hacer algo en ese sentido, que es complicado, pero Sim, bueno. não há dúvida. Precisamos fazer muitas investigações e provocar o poder público para mudar algumas lógicas, né, na Claro. direção de políticas públicas capazes de atender todas as pessoas. Efectivamente, sí, sí, sí. Pero hay que seguir insistiendo desde la academia, Valeria. No podemos dejar de hacer propuestas. Verdade, insistir sempre, investigar sempre, Sí, que porque yo siempre que platico este tema con la gente en general o con las poblaciones ribereñas, les digo que yo soy el primero en identificar que es un problema muy complejo y que no está fácil resolverlo, pero también soy de los primeros de pensar y de transmitir que soy de los aventurados que creen que todavía otro mundo es posible y hay que seguir insistiendo en eso. sim, com certeza, porque há um problema grave e que vemos poucas soluções no momento atual, principalmente de crise sanitária, né? A Por supuesto. pandemia levou a um outro lugar, que a crise econômica e política, principalmente acá em Brasília, destruiu o pouco que existia. Mas sigamos resistindo e investigando Sí. sempre. Y esperemos que ya se vaya Bolsonaro. Sim, fora Bolsonaro. Essa a gente tem que dizer. Fora Bolsonaro, 22 vem aí e vamos lutar para resistir sempre. Gente, tem mais perguntas para o professor Rafael? Adelante. Acho que estamos caminhando já para encerrar essa charla. Me Ustedes me ouvem? digan, si ustedes tienen preguntas, yo aquí tengo tiempo. Acho que esgotamos. A sua charla foi muito esclarecedora
e trouxe muita clareza. Embora estejamos falando idiomas diferentes, foi muito clara, muito esclarecedora. E isso fez com que o debate até existiu, mas trouxe muitos dados, né? Dados econômicos, ambientais, sociais, e isso eu penso que, diante do que o grupo estuda e do interesse das pessoas, foi muito satisfatório, excelente. E isso a gente agradece, muitas graças por isso, Rafael, que possamos, né, ter outras charlas para hablarmos, trocarmos, né, e ampliarmos o nosso alvo de investigação, porque Claro. essa interação é fundamental. Sí, 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 sí. Esperemos que tengamos más actividades como esta, Valeria. Yo encantado de participar aquí con todos los colegas que están conectados. Ojalá que pronto podamos hacer esta sinergia presencial, ¿no? Que la pandemia ya vaya disminuyendo y que podamos estar tanto allá por Brasil o que quien Sim, guste, pues podemos com generar alguna certeza. estancia de investigación y se vienen a México. Com certeza. Graças, Isabel, quer. Sí, es que ahora estaba me acordando, ¿cómo es una pregunta más? Porque ya hice muchísimas preguntas. ¿Cómo No, es bienvenidas. el tema de la basura y los recursos hídricos allá? ¿Hay mucha basura en el río, en el lago? ¿Cómo es Con esto? esta pregunta que haces, Isabel, también fíjate que diste en un tema que no había platicado. En el particular caso del lago de Cuitzeo, los residuos sólidos en particular están al aire libre. Los tiraderos de basura están al aire libre y están en territorios muy cercanos al lago. Entonces, todo este recurso sólido o todos estos residuos sólidos generan contaminantes para los mantos acuíferos subterráneos. Entonces, el lago no se está contaminando nada más por el tema de las descargas residuales, sino también por los mantos acuíferos, porque tenemos tiraderos de basura al aire libre y que están muy cerca de lugares estratégicos del lago. Entonces, no hay una adecuada gestión de o administración de los recursos sólidos, la basura, pero se ha hecho un esfuerzo, también tengo que decirlo, se ha hecho un esfuerzo por tratar de regular esto para tener un reglamento intermunicipal para decir cómo es que se debe de gestionar o administrar la basura para que no genere tanto impacto ambiental. Pero sí es un problema muy evidente y cuando uno va a visitar las comunidades, tú puedes ver las montañas de basura a simple vista porque no hemos hecho una adecuada administración de la basura. Bueno, Entonces, gracias. también es alarmante en ese Menos, aspecto. menos alarmante. Mas, em Pero no, compensação, o outro lado está cheio de basura. Virou um botadeiro. no, este lago yo cada que lo platico, de aquí se pueden sacar fácil 20 tesis de investigación por todos los temas que se abordan y que hay algunos que no han sido estudiados. Entonces, es un problema muy holístico, abarca diferentes esferas y tenemos que hacer frente con propuestas. Repito, no me gustaría dejarlos con ese mensaje tan pesimista de hay un desastre en México, en el lago de Cuitzeo, pero lo que sí les quiero decir es que se puede revertir esa tendencia. Vamos torcer para realmente esse quadro virar e a gente ter melhores oportunidades e recursos para investigações que Claro, possam gerar novas políticas. sí, sí, sí. Hay que seguir insistiendo. É verdade. Gente, eu acho que a gente já deu a conta hoje da nossa conversa, da nossa charla, agradecendo muitíssimo, né? Muitíssimas graças, Rafael, e continuaremos os nossos diálogos, né? E as nossas investigações. Por hoje a Claro. gente encerra o seminário, agradecendo a todos que estiveram por aqui, né? Porque essa conversa é o início de uma conversa
que pode desdobrar em outras melhores ainda, né? Mas a gente pôde aprender muito, né? E entender que é um problema que não é localizado, né? Tem um lago, a gente tem aqui vários problemas, Baía de Guanabara, a Lagoa de Marapendi e outras, né? Rio São Francisco, enfim, a Amazônia como um todo, que sofre impactos ambientais de tamanhos exponenciais e que a gente não tem solução. Mas tem muitas investigadores e investigações para dar conta disso. Então, muito obrigada por esse encontro. Muitas graças, um grande abraço, abraço em família, saúde, pelo momento ainda, né? A pandemia está aí, vamos nos preservar, mas eu acho que ainda é possível ter esse momento virtual, né? A tecnologia nos permite ainda estar vivendo esse momento. Muitas graças, Rafael. Muitas graças a todos y todas pela presencia. Un gran yo abrazo. Nada más para cerrar, Valeria, pues agradecerte la invitación y la disposición del tiempo de todos los colegas que están conectados, agradecerles muchísimo el espacio y de verdad lo que necesiten desde acá del TEC de Monterrey, con todos los colegas de ahí del posgrado, créanme que en mí tienen un amigo y un aliado para generar alguna sinergia. Que les agradezco mucho su atención, Valeria. Esperemos que poco a poco esto vaya saliendo adelante para ver si nos vemos por allá en el marco del ICA y pues, seguir con estas investigaciones. Gracias, Rafael. Entonces, obrigada. Abrazo. Bueno, damos virtual. Un aplauso a la distancia. Aplauso. Abrazo a todos. Estén muy bien, colegas. Fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.